Juan del Granado, porque hoy se recuerdan 43 años del asalto de paramilitares que llegaron en 2 jeeps y varias furgonetas, se ingresaron al domicilio donde se encontraban varios jóvenes, lo que se llamó la masacre de la calle Harrington. Para muchos esta es una memoria que siempre va a permanecer, está dentro de las páginas de la historia del país, pero hay muchos otros que quieren olvidarla, ¿no? Pero es imposible hacerlo. Y más aún cuando se trata del doctor Juan del Granado, que ha jugado un papel fundamental como abogado para, por ejemplo, tener a un Luis García Meza tras las rejas, ¿no? Lo mismo a Luis Arce Gómez. Bienvenido, doctor, gusto saludarlo. Este debe ser un día triste para usted. Hola, Casimira, buenas tardes. Bueno, mira, sí, es un día luctuoso, han pasado 43 años, pero está muy, muy presente el hecho, la masacre, esa tragedia que sufrió el país con motivo del asesinato de estos mis 8 compañeros en la calle Harrington, ¿no? Se trata de una rememoración no tanto del hecho de la muerte, de la masacre, que como tú decías ya han sido sancionados jurídicamente. La institucionalidad democrática, a través de un juicio de responsabilidades, condenó a 30 años de presidio sin derecho a indulto a la mayoría de los asesinos, a la mayoría de los responsables de ese hecho de sangre. Es más bien un día para recordar la vida, ¿no? Para recordar la trayectoria, el ejemplo de estos jóvenes. El mayor de ellos, Arcil Menacho, tenía 47 años, y la mayoría no eran sino muchachos de 30, 31, 34 años. En lo mejor de su juventud eran gente, líderes brillantes, de una consecuencia muy grande. Ellos permanecieron en el país en la clandestinidad, fueron centrales en la resistencia democrática a la dictadura. Por ese su rol central, por esa su capacidad de articulación de la oposición y de la resistencia democrática, fueron pues ubicados por la dictadura como uno de sus objetivos represivos principales. Lamentablemente, esa identificación o esa ubicación se dio un 15 de enero, y no hay sin más trámite, de la manera más criminal, de la manera más salvaje. Los tomaron en un departamentito en la calle Harrington y los ametrallaron. Hay que destacar la sobrevivencia de Gloria Ardaya. Ella estaba en la reunión, se ocultó en un primer momento, fue en otro momento cuando ya habían hecho presencia fiscales, fotógrafos, y por tanto ya no pudieron eliminarla. Y fue el testimonio de Gloria, la manera como Gloria relató los hechos ante la Corte Suprema de Justicia, lo que básicamente permitió la condena, la sanción a los responsables y, como digo, la revalorización por la vía institucional de la memoria de estos hombres. Como te digo, todos jóvenes, brillantes, líderes de la resistencia democrática, que hoy día sí los sentimos en su ausencia, pero también en su presencia, dada la trayectoria y el ejemplo que nos han legado. Claro. Este juicio de responsabilidades contra Luis García Meza y sus colaboradores, ¿cuánto duró, doctor? Mira, es un juicio que se tramitó en 2 instancias. La primera, llamada del sumario ante el Parlamento, que duró 2 años, entre 1984 y 1986. Y la segunda, ante la Corte Suprema de Justicia, conocida como la fase del plenario, duró 7 años. En total, 7 más 2, 9 años en la tramitación de un juicio que, empezado el año de 1984, en febrero, logró la sentencia definitiva y condenatoria en el mes de abril de 1993, 9 años después. Claro. Doctor, ¿cómo era andar con el testamento bajo el brazo? Le digo esto porque quizás hay nuevas generaciones
que no conocen mucho acerca de lo sucedido hace 43 años o directamente no conocen lo que pasó, ¿no? Esta frase fatídica fue la que emitió y caracterizó a Luis Arce Gómez, el ministro de gobierno de la dictadura, el ministro represor y seguramente, bueno, con seguridad uno de los autores intelectuales de la masacre de la calle Harrington, lo que le valió la condena que cumplió parcialmente en Chonchocoro antes de su muerte, ¿no? Mira, fue una frase que pronunció frente a toda la oposición democrática, pero especialmente frente, viejo mira, al mira histórico, a esta organización política nuestra que tenía a estos 8 líderes como los principales dirigentes en la resistencia, juntamente con Gloria Ardaya, que como te decía sobrevivió a la masacre. Entonces esto dibujaba de cuerpo entero al régimen, ¿no? Todo aquel que no estaba de acuerdo con el régimen estaba condenado a muerte. Y ahí esta frase salvaje, ¿no? Grotesca. Los opositores teníamos que andar con el testamento bajo el brazo porque la represión estaba destinada a eliminarnos físicamente. Y esta sentencia fue la que se ejecutó de manera penosa, salvaje, repudiable, un 15 de enero, hace 43 años atrás, Casimira. Así es, y justamente hoy, como cada año, la señora Gloria Ardaya estuvo en algunos medios, estuvo ofreciendo algunas entrevistas, y claro, ella decía que fue la única sobreviviente, como usted afirmaba, doctor, de esta masacre, porque ella se escondió en la casa, ¿no? Se escondió en un lugar para evitar ser acribillada por estos paramilitares que irrumpieron en el lugar y que seguramente tuvo algún soplón de por medio, ¿no, doctor? Bueno, lo que ocurrió fue que apresaron a un grupo de compañeros en las primeras horas de la tarde en el Parque Uruguay y los torturaron, los sometieron a una tortura salvaje y seguramente alguno de ellos dio cuenta de que había esta reunión, ¿no? Esa es una de las hipótesis, una de las posibilidades. La otra hipótesis de que había infiltrados, lo identificamos a uno, Ademar Alarcón, que fue condenado también a 20 años de prisión. Y bueno, detestada la reunión, inmediatamente se organizaron grupos armados irregulares en el CES de la época, que llegaron en 2 o 3 movilidades y asaltaron a la calle Harrington, aquí en Sopocachi. Treparon las rejas, violentaron las puertas. Los compañeros estaban absolutamente desarmados en un tercer piso, en un pequeñísimo departamento. Allí fueron identificados. Gloria, en una reacción instantánea, se metió bajo la cama en uno de los dormitorios. Los compañeros fueron identificados con sus nombres y inmediatamente fueron ametrallados en ese departamento. Mira, después del ametrallamiento ingresaron al cuarto donde estaba oculta Gloria bajo la cama y pusieron a lo largo de la cama, en la parte que era visible, el cuerpo de Artemio Camargo, todavía agonizante. Y mira, ese cuerpo agonizante fue el que le salvó la vida, porque la otra parte de la cama estaba contra la pared, y por lo mismo nadie se acercaba a esa cama, porque había un hombre todavía agonizante, Artemio. En otras palabras, Artemio en su agonía le salvó la vida a Gloria. Ya luego de algunas horas llegaron otras gentes que no tenían que ver con el operativo, fiscales, fotógrafos, que además armaron un show, les pusieron armas a los compañeros en sus pechos, en sus manos, para justificar lo que fue luego esta versión macabra de un enfrentamiento armado. Bueno, eso la salvó a Gloria porque ya llegaron, como te digo, fiscales y otras gentes que no sabían del hecho como tal, de la masacre como tal. Durante mucho tiempo el gobierno de García Meza, la dictadura, sostuvo esta supuesta tesis de el enfrentamiento armado. Bueno, entonces ya no podían ejecutar la Gloria. Y Gloria sufrió unos rigores horribles en la represión porque ella estuvo presa durante varias semanas. Y solamente a partir de la denuncia internacional de la sobrevivencia de Gloria, a partir de la movilización internacional que se realizó
sobre el hecho y sobre la sobrevivencia de Gloria es que se logró la libertad de ella, que salió inmediatamente después. Qué increíble. Como se decía, el rol de Gloria, además de su heroísmo, de su estoicismo, fue clave en el juicio, porque ella fue la testigo que reveló estos detalles que se estoy dando. Claro. Hubiéramos desconocido el detalle de la masacre, del asesinato, si es que Gloria no hubiera sobrevivido, ya que ella escuchó todo lo que pasaba en ese pequeño departamento, en esos momentos fatídicos de la masacre. Claro. Qué increíble, ¿no? Exterminarlos, matarlos, masacrarlos, acribillarlos, solo por pensar diferente, solo por razones políticas, doctor. Impensable en este tiempo. Mira, impensable, pero tenemos que tener presente siempre, no tanto ya la dictadura militar, ¿no? Aquella a partir de las armas, la represión, de la tortura abierta se mantenía en el gobierno. Tenemos que tener en mente el ejercicio autoritario del poder. Si llegara a ser dictadura, conlleva pues una violación permanente también de las garantías constitucionales, ¿no? Hemos recuperado la democracia a partir de la lucha de estos hombres, héroes, de estos mártires. Van 43 años de estas fechas luctuosas. Y estamos en gobiernos que no respetan los derechos humanos, ¿no? Que ejercen una visión autoritaria sobre la sociedad. No te digo que estemos en dictadura, ¿no? Pero el autoritarismo es un paso, o dos o tres pasos previos a los regímenes de fuerza y a los regímenes dictatoriales. Y el ejemplo de ellos, esta su consecuencia en la lucha democrática, tiene que acompañarnos cotidianamente para revalorizar todos los días nuestro afecto, nuestra pertenencia a la vida democrática y nuestra convicción profunda de que no pueden volver no solamente los regímenes dictatoriales, sino que tenemos que liberarnos del autoritarismo de los gobiernos constitucionales del último tiempo. Doctor, usted decía algo que me parece muy importante, los derechos humanos. El 2023 se los violaron permanentemente. ¿Qué pasará este 2024, doctor? Mira, el problema de la democracia, los grandes talones de Aquiles, si puedes llamarlo así, de la democracia, o los grandes escollos de la vida democrática plena, son por un lado el autoritarismo y por otro lado la impunidad. El autoritarismo, este ejercicio de la autoridad por encima de la ley, en contra de las garantías ciudadanas, tienen que ser sancionados. Tenemos que ser permanentemente capaces de denunciar, de impedir que los hechos y los actos autoritarios queden en la impunidad, porque la impunidad, el segundo obstáculo de la vida democrática, refuerza la conducta autoritaria, la profundiza, la naturaliza y nos aproxima a regímenes tiránicos donde ya la forma de gobierno es una permanente afectación de los derechos constitucionales. Sí, hemos tenido 40 años o más de vida democrática y han habido varios momentos de tensión social, de conflictualidad social en los que se han violentado los derechos humanos. Pero el fenómeno de este tiempo último, esta última década, estos últimos 15 años, es de que el ejercicio autoritario del poder, aquel ejercicio que somete a la sociedad, se está convirtiendo en una práctica cotidiana. Ya no es un momento en el que se produce la conflictualidad, se produce la crisis. No, de manera recurrente, ahí está la persecución judicial, están los juicios que se inventan los gobiernos de turno para anular a los adversarios políticos, ¿no? Están en este momento, tenemos dos connotados presos políticos, la expresidenta Yanine Áñez y el gobernador Camacho, y juntamente con ellos hay varias decenas de hombres y de mujeres que están ahí por causas políticas.
por pensar de manera distinta, pero esta vez a partir, como te digo, de la utilización del aparato judicial, o sea, judicializándose la política con fines persecutorios. Y de ahí que nosotros, los juristas independientes, impulsamos un proceso de reforma judicial para restablecer el rol del órgano judicial. El órgano judicial debe ser, en vez de persecutor, el elemento estatal fundamental para la garantía de los derechos democráticos y para la garantía de la propia supervivencia democrática. Así es, doctor. Bendita sea la democracia, pero si la justicia no la recuperamos, es muy poco lo que podemos aplaudir o decir entre todos misión cumplida. Ha sido un gusto conversar con usted como siempre, doctor. Cuídese. Buen 2024. Seguro. Para todos nosotros y en esta perspectiva, ¿no? Hay que seguir batallando. La democracia es un bien común que tenemos que no solamente perfeccionarla, sino completarla en su recuperación. Está planteada la necesidad urgente de eliminar el autoritarismo de las prácticas gubernamentales y estamos en la obligación de continuar contra la lucha contra la impunidad, ya no dictatorial, aunque Banzer, el gobierno de Banzer quedó en la impunidad. Es la lucha contra la impunidad autoritaria, los hechos autoritarios que se producen en el país de manera cotidiana y que naturalizados se constituyen en un antecedente muy riesgoso para esta vida democrática que tienen estos 8 héroes, un ejemplo a seguir. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Que le vaya muy bien. Saludos, Casimiro. Igualmente.